La reforma de Julio César Trujillo parece insuficiente y la Constitución de Montecristi se pone a prueba otra vez. El dilema está en quitarle poder al Consejo de Participación o de plano eliminarlo. ¿Qué posición tomará el presidente Moreno? El próximo 20 de octubre, la Constitución de Montecristi cumplirá una década de plena vigencia. Aun cuando sus arquitectos dijeron que estos cimientos durarían 300 años, el país habla, otra vez, de la necesidad de reformarla. No es un cambio menor, pues los críticos quieren atacar su punto más sensible, la llamada participación ciudadana cooptada íntegramente por el correísmo. En el programa de hoy veremos si los afanes de Julio César Trujillo tienen más de político que de jurídico y si el periodo de transición que vive el país necesita en realidad una nueva consulta popular. Aquí empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan el coronel Luis Hernández, miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Fue asambleísta constituyente en Montecristi. Betty Amores, jurista, también ex constituyente de Montecristi y ex asambleísta disidente de Alianza País. Esteban Bernal, legislador del movimiento Creo por la provincia de La Suay. Y Rafael Ollarte, constitucionalista y catedrático universitario. Gracias por acompañarnos en Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a analizar los alcances jurídicos y los escenarios políticos que puede tener la propuesta de consulta popular planteada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, para volver a reformar el llamado Quinto Poder. Claudia. La Constitución de Montecristi diseñó hace 10 años un Estado regido por 5 poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral y el de participación ciudadana y control social. Este último poder a su vez agrupa a varias instituciones del Estado: la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, 6 superintendencias y el organismo más importante, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene 4 tareas fundamentales: fomentar la participación ciudadana, promover la rendición de cuentas, investigar y combatir la corrupción e impulsar el nombramiento de las autoridades de control. A este organismo es el que Julio César Trujillo propone eliminar en una eventual consulta popular, o quizás solo retirarle su función más importante, la selección de las autoridades de control para que ésta asuma la asamblea, es decir, una clara reingeniería institucional. ¿Y cómo se realizaría una consulta popular de esta magnitud? En este caso, el Consejo de Participación Transitorio recibirá una propuesta de consulta de un grupo especializado y luego de aprobarlo en el Pleno, enviaría la propuesta al presidente Lenín Moreno para que de acogerla pida a la Corte Constitucional que apruebe las preguntas. Pero como el Consejo Transitorio destituyó a los 9 magistrados, hay que esperar a que se nombre a los nuevos, un trámite que podría durar hasta fin de año. La Corte Constitucional tendría 20 días para revisar las preguntas. Según la ley, la consulta debe convocarse máximo hasta el 10 de enero del 2019. Trujillo cree que sí sería posible empatar la consulta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana con las elecciones seccionales del 24 de marzo, donde también habrá otra papeleta para elegir a los vocales de este organismo, según el mandato popular del 4 de febrero. Si esta propuesta de Trujillo toma fuerza, el país se abocará en una nueva consulta popular, con plazos sumamente apretados. ¿Es un escenario factible? Carlos. Bien, y más que factible, habría que preguntarle si esta reforma es necesaria, coronel Hernández. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a todos los compañeros de panel. A Betty, que le veo después de Montecristi, no antes, ya nos habíamos visto. Bueno, todo lo que significa consultar al pueblo es positivo, y yo creo que el tema del Consejo de Participación Ciudadana es algo que, particularmente cuando estuvimos en Montecristi, le puedo hablar por nuestro movimiento Red, nosotros nos opusimos a este organismo. O sea que este organismo nunca nació como algo que podía ser la solución, ni como algo que podía ser permanente, y la situación actual nos demuestra. La consulta popular suprimió el Consejo pasado, la consulta del 4 de febrero. ¿Y no debieron haber empezado por lo que están buscando ahora? No, porque justamente
se vio una consulta que posibilite realmente terminar con lo anterior, pero no afectar mucho a lo que hubiera podido ser un debate nacional, que hubiera tomado mucho tiempo en saber si es que se afectaba la estructura del Estado o no se afectaba la estructura del Estado. Entonces yo creo que se eligió una pregunta que hacía que las soluciones lleguen más rápido a lo actuado por el Consejo. O sea, ¿usted cree que sí es sensato ver este proceso de reforma institucional como por etapas, que es lo que estamos sintiendo, ¿no? Una consulta en febrero, otra consulta que plantea Julio César Trujillo para marzo del próximo año. ¿Hay que entenderlo así? Sí, por supuesto, porque todo lo que significa ir adaptando una carta jurídica a la realidad es positivo y es sensato, porque no podemos nosotros estar con una constitución que, enfrentada a las circunstancias, no satisface lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Perfecto. Y en ese sentido, doctora Betty Amores, ¿por qué usted, en cambio, no está de acuerdo con este nuevo planteamiento que hace Julio César Trujillo? ¿Por qué le pone tantos reparos? Mire, yo pienso que, en primer lugar, el doctor Trujillo no puede deslindarse de su condición de presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que primero debía esperar a que sea el Consejo en pleno el que se manifieste por su opinión personal o no. Creo que fue demasiado, digamos, temprano, por decirlo menos, el que él emita una opinión, un criterio personal que no estaba previamente consensuado al interior de su Consejo. ¿Usted cree que él Primer error, como que le abocó, le llevó al Consejo a debatir un tema que no estaba previsto? Y que el Consejo no había consensuado. Yo creo que el doctor Trujillo no puede hablar a título personal, por más que, por supuesto, respetemos sus opiniones personales, todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por más que sea el líder más evaluado del país, mejor evaluado del país. Pero él tenía que haber llevado esa inquietud, esa preocupación, esa opinión al interior del Consejo, ¿no? Y el Consejo tenía que haber tomado una decisión y no lo que estamos viendo en este minuto, en donde ya empiezan a verse, digamos, posturas distintas frente a una propuesta que ya está lanzada y que ocasionaría, desde mi punto de vista, y ya está ocasionando, creo yo, un verdadero caos o anticipo de caos institucional que creo que no le hace bien a la democracia. ¿Por qué puede haber un caos institucional? Porque en este minuto no existe Corte Constitucional y cualquiera de las vías que se quiera utilizar para hacer o reforma constitucional o asamblea constituyente requiere una consulta previa que necesita ser, tiene un requisito sine qua non, que es el informe o el dictamen de constitucionalidad de una Corte Constitucional en funciones. Ya se la va a nombrar y hasta el 10 de enero podría estar zanjado el problema en la parte formal. Yo creo que el asunto es mucho más complejo porque aquí viene el segundo problema, Carlos, y es que se dice el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado, ¿ya? Y entonces ha surgido el debate acerca de que es la función la que se quiere eliminar. Pero la función nunca entró en actividad. La primera sesión a la cual se convocó formalmente a la función al quinto poder como tal fue la reunión en la que le nombraron presidente al propio doctor Julio César Trujillo hace pocas semanas. Porque la función es distinta del Consejo. La función está descrita en el artículo 204, el 205, y lo que dice sobre la función es que está formada por los representantes de las 6 superintendencias y de los organismos. Lo que mencionó Claudia. Exactamente. Por consiguiente, ¿cómo se puede hablar de la eliminación de una función que nunca ha funcionado? Bien. Por más que sea el mensaje Doctor Ollarte, ahora, el problema que hemos visto es que inicialmente se plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y luego en los últimos días el mismo coronel Hernández ha señalado que a lo mejor lo que se debería es quitarle la función de nombramiento para no caer en un vacío o un caos, como dice Betty Amores, que nos aboque a una asamblea constituyente incluso. A ver. Primero, en primer lugar, buenos días, un placer estar con los miembros de este panel y con toda la audiencia de Coavisa y de Políticamente Correcto. A ver, aterricemos las cositas. Primero, asamblea constituyente para eliminar un órgano del poder público no se requiere. ¿Pero no se cambia la estructura del Estado? A ver, y vamos a aclarar eso también, porque a mí me encantan los amigos políticos que dicen que es restricción para ejercer el poder constituyente derivado el tema de alterar la estructura del Estado. Eso no lo dice la Constitución, sino cuesta mucho leer el 441 y el 442. Usted tiene, para efectos de restringir enmienda y reforma parcial, 441 y 442, 2 restricciones simultáneas. No restringir derechos y garantías, no alterar el sistema de reforma constitucional. Y
para la enmienda constitucional 2 restricciones adicionales. No alterar los elementos constitutivos del Estado y no alterar la estructura fundamental de la Constitución. Nunca ha dicho la Constitución que a través del sistema de enmienda no se puede alterar la estructura del Estado, primera aclaración. Segunda aclaración, elementos constitutivos del Estado, incluso con los dictámenes previos de la Corte Constitucional para las consultas 2011 y 2015, y para la reforma 2015. Elementos constitutivos del Estado, título primero de la Constitución, artículos 1 a 9, donde no se menciona el Consejo de Participación Ciudadana en ninguna parte. Es que usted no está tocando elementos constitutivos del Estado. Yo no he hecho la Constitución por ese caso. Y estructura fundamental de la Constitución es forma de Estado unitaria, que no cambia con eliminar el Consejo, forma de gobierno republicana, que no cambia con eliminar el Consejo, y sistema de gobierno presidencial, que no cambia con eliminar al Consejo. Entonces, desde ese punto de vista, no habría ningún problema en eliminar el Consejo de Participación como institución. Luego, Es que está haciendo una interpretación que no corresponde. Bueno, eso no es lo que dijimos los constituyentes, por si acaso, a ver, Rafael. pero no le entiendo. Es que usted está diciendo algo que no es verdad. A ver, le voy a leer entonces. No, yo le leo también. La enmienda de uno o varios artículos de si la me permites Constitución desarrollar que no el altere su argumento. estructura fundamental de la Constitución, ¿no? O el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías y que Mala no modifica interpretación. el procedimiento de reforma a la Constitución. Bueno, hay precedentes de la propia Corte Constitucional, doctora. Sí. 30 Bueno, segundos, doctor Amores, para Le- poder hablar con Esteban Bernal. La enmienda habla de como una posibilidad, digamos, de corregir errores de la Constitución, siempre y cuando no tope 4 factores. ¿Por qué? Porque esos 4 factores son, o los límites, como ha dicho Rafael, son materia precisamente de una Asamblea Constituyente. reforma Por eso parcial. dice, la enmienda de uno o varios artículos que no, ya, entonces ahí empieza a poner que no altere la estructura fundamental. ¿De qué? De la Constitución. De la Constitución. De la Constitución. O el carácter o elementos constitutivos del Estado. O que no establezca restricciones a los derechos. Son 4 elementos. Si es uno de esos 4 elementos, es Asamblea Constituyente y no enmienda. Eso es lo que dice Aclaremos la esta Constitución. cuestión, porque la Doctor señora fue mire. constituyente y me llama la atención lo que está diciendo. Lea el 442. Yo puedo que se leerle refiere a eso- reforma eso parcial. por No, 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 no. Es que en el caso de Ahí la está la reforma, ciudadanía en viendo el- esto. Ya, y usted está demostrando desconocimiento de lo que ha No, hecho. perdóneme. 442. Primero, cuando A ver. uno está en un debate, no entra a calificar. Sí, le estoy Las calificando. intervenciones de otros Bueno, usted lo está panelistas haciendo. tienen que ser absolutamente respetuosas. La Lo reforma que usted está haciendo es una parcial. equívonos interpretación del organizémonos texto un poco porque constitucional que yo le puedo decir doctor porque Amores, fui organicémonos asambleísta un poco porque constituyente. nos vamos a ir la con el autoridad debate que me en esta merece el haber sido enfrentamiento. asambleísta Vamos a seguir hablando del tema. La reforma parcial, Ya, no, pero no que entre a no calificar suponga mis una intervenciones restricción. Doctora. como no lo voy a hacer Pero no yo. se puede, ¿no? Esperemos un ratito. La A ver. reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma constitucional podrá tener lugar por... Esta es la reforma parcial. No está la restricción No estoy de hablando de reforma. eliminar, de alterar elementos constitutivos del Estado y la estructura Bien, fundamental gracias. que se puede hacer por reforma Doctor parcial. en ese Esteban caso. Bernal, ¿cómo Equivocado, mira usted la pero posibilidad de que se reforme o no un Consejo de Participación Ciudadana sin entrar en este debate tan álgido? Bueno, sobre primero constituyente, ¿no? gracias. Buenos días con todos quienes nos acompañan en este panel. Yo creo que de este lado estamos los que estamos menos efusivos en el tema del debate, pero es gratificante tener a profesionales del derecho, a quienes conozco. Dos por su personas vida muy pública, respetables, además. pero por supuesto, y tener ese tipo de interpretaciones ayuda mucho a encontrar la luz por el cual camine esta propuesta jurídica y esta propuesta de consulta popular. Más allá de eso, yo quiero hacer una valoración más de carácter político frente a esto. Yo creo que nosotros habíamos planteado en campaña electoral inclusive la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como una propuesta de campaña electoral. Mal haríamos en este momento irnos contra aquello que habíamos propuesto al Pero país. ahí expliquemos lo que plantean Betty Amores y Rafael Ayarte. Si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, Betty Amores dice que habría una asamblea constituyente. Se debería hacer por asamblea. Rafael Ayarte dice que no. Mire, fíjese que justamente el entrampamiento que tenemos en este momento es de carácter institucional, porque para evitar justamente este tipo de debates de interpretación, muy respetables por supuesto, las del doctor Ollarte, las de la doctora Amores, hay una Corte Constitucional que debería previamente pronunciarse para que efectivamente nos dé el camino, así lo determinan los artículos mencionados en la Constitución, y esa es una limitante para la propuesta planteada por el Consejo de Participación Ciudadana, por el doctor Trujillo particularmente, que entiendo yo lo avala también el coronel Hernández aquí. Lo interesante es que esa Corte Constitucional sea posicionada en los tiempos que la ley determina. Eso generaría, en principio, una viabilidad constitucional, porque su pronunciamiento
es sine qua non acorde a la Constitución. Eso nos evitaría tener una interpretación, obviamente, de posturas políticas o posturas ideológicas o posturas jurídicas que puedan debatirse en el país. Lo interesante es el objetivo al que se quiere llegar. Y en lo personal, le digo, nos enfrentamos a una crisis institucional y lo debo reconocer. Y con esas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se transmite en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Escríbanos, su opinión es importante. Regresamos con más de este debate. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. A ver, Esteban Bernal, ¿usted cree que se pueden alcanzar a emprender una reforma de esta magnitud vía consulta con la preocupación que tiene Betty Amores de no contar este momento con una Corte Constitucional? Bueno, yo creo que si los tiempos, que más bien lo está manejando justamente el Consejo de Participación Transitorio, se permiten ajustar a esta necesidad del país, podríamos llegar efectivamente a tener una consulta popular que busque los mejores senderos en la política ecuatoriana y a futuro y en la institucionalidad. Pero fíjese, Carlos, que lo grave de toda esta propuesta, digo grave porque hay que entender que vamos a enfrentarnos en una misma consulta, probablemente, a elegir en unas mismas elecciones, elegir a los representantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y a su vez al país pedirles que esos sean eliminados, es decir, sean sancionados. Es un grado de inconsistencia, pero son realidades a las que en un momento dado nos tenemos que someter. Bien, Rafael Ollarte, ¿es inconsistente llevarle en la urna al pueblo a elegir entre eliminar un consejo y elegir a los eventuales vocales de ese consejo en caso de que la consulta pierda? Ese es un tema crítico. A ver, aclaremos. Primero, no sabemos si la propuesta va a ser desaparecer al consejo, que no es desaparecer la función de transparencia, por si acaso, ¿ya? Luego, el tema de que uno altera algo desapareciendo del consejo. En Perú acaban de hacer un parlamento bicameral, aprobar, y eso se va a someter a consulta popular. ¿Quién aprobó eso? El parlamento unicameral. Bueno, pero volvamos al tema, ¿ya? O sea, un paréntesis, el hecho de que el Consejo de Participación sea parte de la quinta función del Estado no le afecta al poder como tal. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene iniciativa constituyente. No tiene iniciativa para convocar a consulta popular. Lo que está elaborando es un anteproyecto. Eso es lo que puede elaborar y proponerlo a quien tiene iniciativa. Ya verá quién tiene iniciativa, si inicia o no el sistema de enmienda o de reforma parcial. No alargarnos mucho. ¿Ya? En el tema de qué tal si la propuesta es eliminar al Consejo, pero tenemos la elección de consejeros en marzo del año 2019. Perdóneme, pero esto sí pasa también en otros lugares. O sea, ver en eso un contrasentido. Le voy a poner un ejemplo, solo a manera de ejemplo. En los Estados Unidos, cuando usted va a revocar mandato, le plantean dos papeletas. Uno, la papeleta de revocación de mandato, y dos, la papeleta de elección del reemplazo. Si es que gana la revocatoria de mandato, se cuentan los votos para la elección del reemplazo. Si es que no gana la revocación de mandato, la elección se torna fallida. No hay nada oculto bajo eso. No hay problema en eso. Sí, ahora, es un problema, doctor Ollarte, que exista, para evitar esta mayor confusión, es preferible que solo se le quiten las funciones de nominación de autoridades al Consejo de Participación y que se siga existiendo. A mí me parecería, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana del año 2008 se crea sobre la base de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción del año 98, creado también mediante decreto de Alarcón el año 97. Y claro, ahí teníamos las facultades de lucha contra la corrupción, porque si usted desaparece el órgano, por aquí no estamos discutiendo la forma, ¿no? ¿Ya? Pero vamos al tema sustancial. Si es que usted desaparece al Consejo, tiene que pensar dos cosas. ¿A quién le traslada las facultades? Entonces, si usted desaparece al Consejo de Participación, usted tiene que decir, a ver, esas facultades de lucha contra la corrupción, ¿a quién se las entrego? ¿Se las puedo entregar a alguien? Y la potestad nominadora, que es lo que ha desfigurado al Consejo de Participación. ¿Por qué eso le desfiguró pues, al Consejo de Participación? Usted ha visto que los consejos de participación que hemos tenido no han sido ni de participación ni de control. Han sido órganos de designación. Entonces, si usted retira eso, usted me tiene que decir, a ver, ¿a quién le entrego la potestad nominadora? ¿A la Asamblea? Y la lucha contra la corrupción, ¿a qué otro órgano? Porque no va a tener otro órgano, va a ser Fiscalía y Contraloría, si siempre ha habido Fiscalía y Contraloría desde el 29, Contraloría. Okay. Entonces, mantener el Consejo como un ente de lucha contra la corrupción y de participación ciudadana y asignar la potestad nominadora al órgano político. Bien, doctor Amores, ahí está como más clara la posibilidad de solucionar este tema de consulta, quitándole funciones al Consejo de Participación, pero no eliminándolo.
Mire, este es realmente el tema que está de fondo, ¿cierto? ¿Qué hacer con ese Consejo de Participación Ciudadana? Y yo digo ahí lo siguiente. Primero, a mi juicio, en mi opinión, el problema no radica en el contenido normativo de la Constitución. Es algo que no han querido entender quienes están en esa postura, digamos, porque Correa hubiera hecho exactamente lo mismo, es decir, apropiarse de todos los organismos de control para que convalide sus actos delictivos, ¿verdad? Aunque no hubiera existido ese órgano. Se lo hubiera tomado de todas maneras. Por simple mayoría legislativa. Exactamente. Imagínense las mayorías que ha tenido, entonces, y la del año anterior, del periodo anterior mucho más. Entonces, no es un tema normativo. O sea, la Constitución no es la mala. Exacto, no es un tema del contenido de las normas, es un tema de quién está a cargo del ejercicio del poder. Pero es más complicado. Pero vamos por partes. Precisamente este Consejo de Participación y el doctor Trujillo en particular nos fueron demostrando a los ciudadanos ecuatorianos el deber ser de ese consejo. Porque durante este escaso tiempo que han funcionado, han demostrado que sí podían hacer fiscalización, que sí podían hacer destitución y que sí podían enrumbar, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía y de un grupo selecto de ciudadanos que ahora podrían ser electos por la ciudadanía, ¿no es cierto?, por la reforma que se planteó, podrían ser idóneos para ejercer esas Tomaron una mala decisión en el Consejo de la Judicatura, ¿no? En este Consejo Transitorio. Por cierto, así fue, pero también evaluemos todo lo bueno que ha pasado en el Consejo. Entonces, un poco recién estábamos dándonos cuenta de la potencialidad que podía tener ese Consejo. Resulta que cuando estaba en su más alto nivel de popularidad, que sigue creo todavía en ese alto nivel, dice, hagámonos un harakiri colectivo y suprimamos esto que hemos demostrado que durante este corto tiempo sí ha servido. Y entonces yo le pregunto a la ciudadanía, ¿será que entonces no se requiere concurso de merecimientos, de oposición, como el que estaba llevando a cabo el Consejo, y que lo vamos a entregar a ese Parlamento que los últimos escándalos dan cuenta de que simples $400 que son del sueldo sagrado de un servidor público, doctora, se lo quieren tomar? A ese Parlamento le queremos entregar esa facultad. Coronel Hernández, Imposible. ¿Por qué no darle fuerza o darle un voto de confianza al Consejo de Participación Ciudadana como plantea Betty Amores? Nosotros tenemos que salirnos de la coyuntura. Para empezar, nuestro origen no es igual al de los otros consejos. Nuestro origen es la Asamblea Nacional, lo cual no era en los otros consejos. Los otros consejos era motivo de un concurso donde incluía la política que ni siquiera la conocimos. Yo creo que inclusive el consejo fue algo para mantener las formas, pero a través del poder se tomaron el fondo. Miren miren la insignia de los anteriores consejos. Un contralor que ganó con la máxima puntuación, 100 puntos, encargado de auditar los recursos del Estado en la época de mayor riqueza del Ecuador, y este momento está sancionada por la justicia y está prófugo. Es cuestión de cambiar nombres probos y poner una persona como Julio César Trujillo que le da un cambio total al espíritu de pero justamente los nombres probos fueron dados por la Asamblea Nacional. Los nombres probos no se meten a un concurso a dar un examen cuando su conocimiento todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que la Asamblea tiene que asumir esa responsabilidad. Mucho ha cambiado en los últimos 10 años. Hay nuevas formas de impugnación, hay los medios sociales, y yo creo que los asambleístas van a cuidarse de saber a quién eligen. Pero si no porque se ellos van de la entrega de los salarios, pues. Sí, pero esa es la democracia, pues. Es la democracia. La población sabrá cuáles son los que han incurrido en eso de los salarios. Que el voto del ciudadano es que tenemos que ir, es que justamente es que tenemos que ir manejando, tenemos que irnos educando en eso. De lo contrario, no hay futuro como democracia, pues. Tiene que educarse la población y no tiene que pagar por sus errores. El voto tiene que ser un voto sabiendo por quién depositan el voto. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que en la Asamblea, sí, en verdad, el presidente Correa tenía mayoría y podía hacer lo mismo. Pero esas personas sabían que tenían que responder por sus actos, me refiero a los asambleístas. ¿Quién se acuerda a este momento de quiénes fueron los que votaron por el Contralor? Claro, nadie, pero en cambio los que están expuestos Hay políticamente... que devolverle a la Asamblea la responsabilidad. Exactamente, y rendir por sus actos. Bien, nos vamos a un corte comercial, volvemos enseguida. ¿Cuál es la aceptación que tiene el presidente Lenín Moreno en este momento político? Un tema para considerarlo en una posible consulta popular.
Regresamos con el debate en Políticamente Correcto. Y más allá de las consideraciones jurídicas que puede tener un eventual llamado a la consulta popular, cabe hablar de sus circunstancias políticas para determinar si el presidente Lenín Moreno está en su mejor momento para hacerlo. En la toma cenital, según la firma Cedatos, vemos cómo en mayo del 2017 el presidente de la República arrancó su mandato con un 66% de aceptación, una cifra que se mantuvo hasta febrero del 2018, cuando se realizó la consulta popular que tiró abajo la reelección indefinida y creó el Consejo de Participación Transitorio. Pero la popularidad de Moreno cayó al 45,5% en mayo pasado al cumplir su primer año de gestión. Y sigue descendiendo, pues según Cedatos, en septiembre de este año fue del 38,8%. Aunque no son números del todo bajos, muestran un respaldo suficiente como para emprender una tarea de este tipo, doctor Amores. Digamos, son unas cifras preocupantes, ¿no? Para el presidente Moreno. Pero yo creo que además hay graves problemas de consistencia de una eventual consulta popular. Porque, digamos, yo candidato, por cierto, no soy candidata, pero estoy poniendo un ejemplo. Yo candidato para el Consejo de Participación, si van y me ponen a la vez una consulta que me diga que o me van a quitar facultades o de plano no va a existir, eso es una tomadura de pelo, pues. Yo no me presento en última instancia o renuncio antes de que se lleve a cabo una cuestión así. Con lo cual se estaría vulnerando además la voluntad de la ciudadanía expresada en febrero. Hay un problema adicional, según usted. Claro, que por se afecta a la voluntad de del 4 de validez febrero. y de legitimidad de lo que se vaya a aprobar en este sentido. Y con esos porcentajes de aprobación, sinceramente yo no me arriesgaría. Si yo estuviera en la toma de la decisión. Coronel Hernández, ¿es posible que sea un globo de ensayo que le salga mal a Julio César Trujillo ya en los términos políticos de aceptación? Si bien Julio César Trujillo mantiene altos niveles de popularidad, al que le tocaría afrontar la convocatoria es al presidente Moreno. Y ahí es otra cosa. En la consulta que se aprobó el 4 de febrero, se determina que el Consejo tiene que presentar una normativa, una recomendación que posibilite justamente prevenir y eliminar la corrupción. Todos nosotros estamos atendiendo ese mandato, o sea, no es salido del aire todo esto. Tenemos que presentar una normativa que va a nivel de constitución, va a nivel de ley. Le pongo un ejemplo a nivel de ley. ¿Creen ecuatorianos que es correcto que un funcionario público o un miembro de la asamblea o un concejal, mientras esté en funciones, esté haciendo un partido político? Eso me parece que no es correcto. Entonces todo eso tenemos que ir nosotros viendo para presentar una recomendación, y esta será una recomendación. ¿Eso quiere decir que no se estaría burlando el espíritu del 4 de febrero como No, porque ahí Betty pide justamente que presentemos una normativa. Eso lo dice, está. Eso tuvo la aceptación de la mayoría de los ecuatorianos. Bien, y en ese sentido, Esteban Bernal, verle el tema desde la visión política, ¿los momentos serán los mismos a los de hace un año? Mire, Carlos, yo creo que las cifras que se ha presentado del presidente Moreno son preocupantes, indudablemente, y eso puede poner a tambalear una propuesta de consulta popular, porque siempre la lidera quien la propone. Finalmente, el doctor Trujillo ha hecho una propuesta y es el mecanismo de acceso para quien sí tiene la capacidad constitucional de hacer, finalmente, que es el presidente de la República. Pero más allá de eso, yo comparto lo que dice Betty Amores hace un momento y respeto lo dicho por el doctor Ollarte. Sin embargo, creo que sí hay una inconsistencia en donde vamos a presentarnos. Recuerde lo que le digo. Ese hecho limitaría, no digo que no se lo pueda hacer, doctor, se lo va a hacer. Había un buen abogado cuencano que decía, no hay cómo hacer, no pudiendo están, me dice, ¿no? Pero es que es así, todo se puede hacer. El problema está que haciendo aquello vamos a tener limitaciones de gente prestante, valiosa. ¿En dónde? Desde la sociedad civil que quiera presentarse como candidato. Pero ya vio la lista de los candidatos al Consejo de Participación. No, pero me refiero a la participación ciudadana. Por eso, porque candidatos al Consejo. Me refiero a ellos, a los candidatos que están ya inscritos. Por supuesto. Hay de todo, ¿no? Pero imagínese usted que en un momento dado diga, no, doy un paso al costado, finalmente me van a eliminar en la misma consulta popular. O sea, son temas de inconsistencia, pero que podría hacerse. Lo otro... ¿Y no tiene miedo que se le cole el correísmo en esa elección? Y es probable que exista aquello también. Hay también un termómetro de eso, pero la democracia es eso, ¿no? La democracia es una apuesta a que la sociedad se pronuncie. Pero yo quiero hacer una aclaración nada más, Carlos. Aquí obviamente se hizo alguna evaluación sobre la institución a la que en este momento represento también, soy parte de esa Asamblea Nacional. El coronel Hernández manifestaba de que podríamos trasladar esa competencia a la Asamblea, y Betty decía, ¿cómo a esa Asamblea? Una Asamblea como la de todos los tiempos,
con gente buena y mala, pero las actitudes individuales no pueden tener impactos colectivos. En lo personal me extraigo por completo de esas malas prácticas legislativas y eso nos debe dar mérito para que los movimientos políticos, los partidos políticos, la organización social mande a la Asamblea gente Pero eso es lo que dice Betty proba. Amores, pues Pero es cuestión de personas. pero, ¿Y sí, por qué dañar al Consejo de Participación si puede haber porque unas el personas? Consejo de Participación Ciudadana ha sido una cloaca irresponsable en su momento dado, no digo de los seleccionados, cuestión de personas, ¿no? Pero ¿quiénes fueron? Pero ¿cómo fueron electos? 5 de los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana del correísmo. Pero ahora son por papeleta. No, Pues. pero es que hay que ver cómo se menciona en la campaña electoral. ¿Usted cree que detrás de esto no van a seguir estando la política ecuatoriana? Pero por supuesto, no hay que extraerse de esa realidad. Este Consejo de Participación Ciudadana, que ha tenido una plausible actitud ante los ojos de la historia ecuatoriana, también tiene antecedentes políticos. El coronel Hernández mencionaba inclusive de su habilidad política en la constituyente, pero es natural, por eso no puede ser despreciable. Hay que agruparles a los políticos en la Asamblea. Por supuesto, y hacer actividad política, pero sana. A la política no hay que verla mala, la politiquería abusiva sí, a la que nos estuvo acostumbrado los 10 años anteriores. Bien, Rafael Ollarte. Bueno, yo creo que el tema del Consejo siempre fue discutible y debatible. Cuando uno tiene normas, tiene que respetarlas, nos gusten o nos desagraden. Esos son los estados de derecho, ¿ya? Hay algo que no es opinable, el respeto a la regla. Ahí está. Luego, decir que es violatorio de la voluntad popular, someter un tema a la voluntad popular llama la atención. Una cosa distinta es que el pueblo diga una cosa en una consulta popular y que un órgano del poder público se la pase, eso es distinto. Pero si usted le pregunta algo al ciudadano, pues no le puede estar diciendo, yo te pregunté el 4 de febrero y ahora te pregunto el 10 de marzo, otra cosa. Y eso lo puede hacer permanentemente. Hay naciones en las cuales, porque esa es la verdadera democracia, usted le pregunta permanentemente lo mismo a la gente, porque la gente va cambiando su modo de pensar, su modo de sentir. Una cosa es que usted le presente al ciudadano todo un texto constitucional. No nos engañemos, pues. Cuando el ciudadano va a votar por una constitución, la se refiere al referendo de hace 10 años. Y otra cosa es que usted le plantee un tema concreto, específico, y que la gente pueda debatir. Eso no es, pues, antipopular. Betty Amores dice que estaríamos queriendo volver al pasado con una elección antes de Montecristi, pues. Sí, en política se suele decir eso. Asustemos a la gente y vamos a volver al pasado. Sí, tal vez nos queremos quedar en ¿cuál pasado? Pues en el pasado de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el que el ciudadano en nada participó y consejo que nada controló y que se transformó en una agencia de colocaciones del oficialismo. ¿Eso? O en el Congreso donde se repartían los fiscales y los contralores y se tapaban sus si ojos, usted pues. quiere evitar eso a punta de norma, no lo va a lograr. No lo va a poder hacer. Porque si el poder político no tiene voluntad de conformar Estado de Derecho, usted presente en la Constitución que quiera. Ya hemos tenido 20 de estas, 20. Unas mejores que otras y otras peores que aquellas. Betty Amores, entonces, ¿por qué no dar la oportunidad de reformar este Consejo de Participación Ciudadana y dejarles que los políticos del Congreso, de la Asamblea, sean los que finalmente dispongan cómo organizar el poder? Porque el grado de evolución de las organizaciones políticas es inferior al grado de evolución de la participación ciudadana y el control social en el proceso ecuatoriano. Creo que las miles de jornadas de lucha que ha dado la ciudadanía lograron la existencia de un organismo que es perfectible, que tiene que ser mejorado. Ahora los representantes del Consejo de Participación Ciudadana, sean lo que sea, yo no quiero hacer una calificación en este momento porque no nos corresponde. Cuando los conozcamos mejor veremos y espero que sea en el marco de la campaña, en fin. Pero van a ser tan legítimos como cualquier integrante de la Asamblea porque van a ser elegidos por la voluntad popular. Todo cambio acarrea procesos de transición. Gracias, asambleísta. Es necesario hacer esos procesos de cambio. Vamos a un corte comercial. Si se propone una consulta popular para reformar la Constitución, ¿por qué no topar otros temas como el matrimonio igualitario, aborto legal y libertad de expresión? Un análisis políticamente correcto luego del corte.
La Constitución de Montecristi cumplió 10 años, la misma que fue reformada en la consulta del 2011. También en las enmiendas del 2015, aunque ya deshechas, y en la consulta popular del 4 de febrero pasado. Ahora que el país habla de una nueva consulta popular, revisemos 6 temas de reforma que podrían debatirse. Artículos 18, 19 y 20. Libertad de expresión. Pese a las reformas realizadas y a las que están en camino, el Estado aún controla el ejercicio de la comunicación y la libre expresión. La Carta Política considera que la información debe ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural. Términos que se prestan a interpretaciones subjetivas. Asimismo, la Constitución prohíbe a las empresas comunicacionales y sus directores de participar en otra actividad económica. Artículo 45. Despenalización del aborto. El Estado garantiza la vida y el cuidado desde la concepción. Sin embargo, el aborto clandestino es un problema de salud pública en el Ecuador. Pese a que una mujer aborta cada 12 minutos, su legalización genera debates controversiales. ¿Hay que permitir el aborto en ciertos casos para salvar más vidas? Artículo 67. Matrimonio igualitario. La lucha por este derecho ha ganado espacio en el mundo. Cada vez son más países los que han incorporado este tópico en sus constituciones para defender la inclusión. Ecuador solo reconoce la unión de hecho. Artículos 57 y 407. Derechos de la naturaleza. Si bien se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, existe una contradicción cuando el artículo 407 faculta al presidente de la República la explotación previa a declaratoria de interés nacional de la Asamblea. Así sucedió con el Yasuní. Artículo 118. Poder legislativo. El escándalo por el cobro de diezmos a asesores y trabajadores por parte de los legisladores ha abierto la discusión sobre reformar la Asamblea para reducir el número de sus integrantes. Artículo 434. Corte Constitucional. La selección de los jueces constitucionales se realiza a través de candidaturas presentadas por las funciones del Estado, en un concurso público y ciudadano. La propuesta es un concurso abierto para que sean los ciudadanos quienes postulen a los mejores juristas. ¿Es el momento de hacer más cambios a la Constitución? Rafael Ollarte, ya entrando en gastos, ¿es el momento para hacer más cambios a la Constitución? Bueno, yo le diría que la primera cuestión que hay que hacer es respetar lo que tiene. Porque esto de modificar la Constitución cada 5 segundos es el deporte nacional del Ecuador. Ahora, usted tiene que respetar la Constitución en las normas que le gustan, pero también la que les disgusta, pues. Porque ahí viene la segunda parte. Cuando a alguien no le gusta la Constitución, cree que tiene el derecho a saltársela. Y lo mejor del cuento es que la gente que ha votado que sí por esto, cree que también tiene el derecho a pasársela porque ha dicho que sí. Y que los que han dicho que no, no pueden protegerla. Es la obligación de todos defender esto. Pero ese respeto debe ser integral, pues incluso temas como el Consejo de Participación Ciudadana. Y usted va a encontrar en las constituciones temas políticos y temas que son muy polémicos. He planteado algunos, aborto, matrimonio homosexual. Claro, y la gente discutirá y la gente se peleará, pero el día de mañana usted escribe la Constitución y la parte que no le gustó, esa también se la quiere saltar y busca un órgano que le diga que justamente esa parte de la Constitución no sirve. Vean lo que pasó en Bolivia. Reelección, elección y reelección, confirmado por consulta popular, por referendo de febrero del año anterior. Se buscó su Tribunal Constitucional de bolsillo para decirle que no. Entonces, doctor Ollarte, en lugar de estar pensando en cambiar la Constitución de Montecristi, deberíamos como tratar de asumirla y de que sea duradera y que no dure lo que han durado las anteriores. Sí, pero también tiene que corregir cosas. ¿Y estas no son de temas de corrección? En el tema específico del Consejo de Participación, el ejercicio de la potestad denominadora por parte del Consejo de Participación dañó a la institución, la afectó, la desnaturalizó, se olvidaron del resto. Y si alguien cree todavía que el sistema de designación es el que garantiza probidad, honestidad, capacidad, rectitud, está equivocado. Si hemos tenido todos los sistemas, abra las constituciones. Perfecto. Designaciones directas, miembros natos, concursos, ternas, propuestas y ahora la elección.
Entonces, ya se ha pasado por todo. Si esta no resulta... ¿Qué será? Una constituyente, Esteban Bernal. No, yo creo ¿Se debe que- abrir hacia más temas el debate? Sí, yo creo que siempre está abierto cualquier mecanismo que mejore la institucionalidad del Ecuador. Lo que yo comparto plenamente con el doctor Uriarte hace un momento es que hemos caminado por todos los mecanismos necesarios y prudentes para llegar a tener la gente proba dentro del proceso institucional ¿Y nada del Ecuador. funciona? Y no hemos logrado. Yo creo que vamos más bien por un fortalecimiento de la democracia. Extra micrófonos, Betty Amores hacía una alusión al tema de los movimientos, fortalecer el sistema de partidos para que tengamos gente que realmente represente los ideales de esas organizaciones Esteban políticas. Bernal, Y ahí tener hay representantes. grandes corrientes sociales que exigen que el país tenga una posición frente a temas tan delicados como la legalización del aborto en ciertos casos o el matrimonio igualitario. Es como que nos sentimos atrasados frente a esa legislación. ¿No sería ese momento como para zanjar Que esta puede ser funda? coyuntural. Hemos dicho, nosotros en nuestra bancada hemos manifestado claramente que no tenemos radicalismos en las posturas de la sociedad. Pero en se este vería momento. bien Pero se ve bien que la sociedad tome una decisión. Pensemos por un minuto, si nos ponen solo a los políticos a decidir, seguramente aflorará las ideas, los temas eminentemente ideológicos, principios, valores y ciertas posturas de carácter político. Cuando son temas de ese nivel de algidez, tiene que ser consultado al pueblo y probablemente nos dan una lección y nos dicen, por aquí quiero a mi país y por ahí tenemos que avanzar. Y este es un mecanismo, pero totalmente democrático. Coronel Hernández, ¿y no se podría pensar en una consulta popular un poco más amplia para pulir estos otros temas al estilo de las consultas de Fabián Alarcón, de Sixto Durán Ballén, que eran varios temas en uno? No, yo creo que hay que estar con lo que realmente es inmediato, ¿no? Por supuesto que este momento es el tema del Consejo. Yo me iba un poquito más al tema del pasado. A ver, cuando la Asamblea designaba al Contralor, ¿no es cierto? Ningún Contralor designado por la Asamblea o Congreso, ni remotamente se acercaba en temas de corrupción al que designó el Consejo de Participación Ciudadana. Le voy a dar nombres del doctor Corral, del doctor Ordóñez. Ecuatorianos de primera. Ecuatorianos de primera, ¿no es Doctor, cierto? el Entonces, Contralor Fernando Rosero. no, claro, pero yo le pongo otros. también los otros, ¿no? Pero en Ok. cambio, usted cuando como asambleísta es el que designa, usted rinde cuentas políticamente. Y cómo usted designe un día le va a afectar en el voto que usted quiere tener, si usted quiere reelegirse o usted quiere continuar en la carrera política. Nosotros tenemos que tener un sistema de rendición de cuentas. Y la forma de rendición de cuentas es que usted exponga sus decisiones a la Ahora, población, lo cual no pasaba por parte de los miembros del Coronel, Consejo. pero esos otros temas no son importantes. A lo mejor no le competen a Julio César Trujillo hablar de esos temas, pero ¿no cree que hablar de derechos sexuales y de esas cosas no son importantes en este momento? Yo Ya creo estamos que hablando de la Constitución y de la consulta. eso tiene que recoger la Asamblea, porque en la Asamblea está representado todo el Ecuador y ellos tendrán que ver políticamente y qué es lo más importante para debatirlo. Perfecto. Doctora Betty Amores, hablamos entonces del panorama y preguntemos más cosas a la gente para afinar esa Constitución que usted quiere preservar. Creo que no es el momento, creo que la tarea central es redemocratizar el Ecuador, es fortalecer su marco constitucional, su marco legal, fortalecer las instituciones. Y creo que este momento crucial, que yo creo que está entendido por la ciudadanía, por el presidente de la República, y yo asumía que incluso también por el Consejo de Participación, tiene que hacer lo que en este periodo es lo fundamental, que es volver a los cánones democráticos de cada una de las Pero funciones usted del hablaba Estado. hace un momento de luchas sociales, y esas luchas sociales están reflejadas en otros temas que no necesariamente son exclusivamente políticos. Sería ideal que pudiéramos, imagínense, temas tan sensibles como los que usted ha mencionado, que pudiéramos hacerlo, pero en este momento creo que lo central es volver al sistema democrático y tratar de no incurrir en los errores del pasado. Que la gente no olvide aquella frase del que se vayan todos. Y el que se vayan todos, que fue un grito de hartanza, fue el resultado de años, yo diría de siglos, de haber probado un mecanismo que no funcionó, en el cual los políticos juntados en la Asamblea o en el Congreso o en los diputados y demás, no tuvieron la capacidad para hacer bien las cosas cuando se trataba de elegir autoridades de control de la corrupción. Eso tiene que cambiar y yo creo que hay que hacer que este mecanismo, que ya están candidatos puestos allí, los cuales si fallan a su mandato, existen mecanismos para ser reemplazados, eso es lo que hay que fortalecer. Para cerrar, Esteban Bernal,
¿Cabe analizar la posibilidad de reformar la Asamblea por los problemas que se han dado últimamente? Esos errores en fiscalización y estas corruptelas internas, como para pensar que también podría haber una reforma constitucional frente a cómo se integra. Eso inclusive se lo puede hacer por vía ordinaria. Yo creo que inclusive hay propuestas. No, pero reducir el número no, porque eso está en la Constitución. Sí, pero yo me refiero, hay propuestas legislativas de enmiendas constitucionales, inclusive de nosotros. Yo he presentado una propuesta legislativa de enmienda constitucional que está durmiendo el sueño de los justos en la Corte Constitucional, que además ya fue destituida. Es decir, lo podemos caminar por cualquier lado, pero la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional pasa por elegir a las mejores mujeres y hombres para que nos representen. Bien, vamos a un corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Esteban Bernal, ¿plantear una consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana es políticamente correcto? Creo que sí, es políticamente correcto, tanto en cuanto le devolvamos la verdadera participación ciudadana a la ciudadanía y el Estado únicamente sea un facilitador de políticas públicas para que esa participación ciudadana se fortalezca. Betty Amores. La consulta popular de febrero estableció un camino, unos procedimientos y unas reglas y fue la manifestación más clara de la voluntad popular. No se requiere una nueva consulta, sería políticamente incorrecta. Coronel Luis Hernández, ¿qué es lo políticamente correcto? Consultarle al pueblo. En la forma como está este momento el Consejo es como querer hacer que ruede una rueda cuadrada. Hay que modificar las funciones, hay que ver cómo puede ser que el Consejo preste a los grandes intereses nacionales su mayor contribución. El debate está planteado y la población será la que decida al final. Rafael Ollarte. Los mecanismos de participación democrática en un Estado de Derecho son necesarios e indispensables. La ciudadanía el 4 de febrero ya se pronunció en el sentido de lo que hacía el anterior Consejo de Participación Ciudadana, cómo eran esos concursos y cuál era la actuación del órgano. Bien valdría entonces preguntarnos a través de una consulta popular al soberano si quiere mantener el órgano o si quiere restringirle sus funciones encauzándolo nuevamente por el ámbito democrático. La transición liderada por el presidente Moreno y por Julio César Trujillo nos demostró que este país tiene una cultura constitucional desechable. Cada 10 años más o menos, el caudillo de turno nos promete refundar la patria. Y cuando éste pierde su desmesurado poder, el modelo político que diseñó se vuelve inaplicable. Luego se abre una ruta hacia la madurez democrática, ensayando nuevas reformas con el afán siempre de que éstas sean las últimas, hasta que llegue un nuevo caudillo, y así nos hemos pasado de constitución en constitución por casi 190 años. Quizás Trujillo tiene razón cuando busca ajustar la Constitución de Montecristi y lograr el ansiado equilibrio de poderes. Lo crucial es saber si estamos en el momento políticamente correcto para hacerlo. Hasta el próximo programa. La próxima semana tenemos una nueva cita en Políticamente Correcto, un espacio creado para que usted esté bien informado. No se desconecte de la señal de Coavisa.